tal? Estamos con Javier Corcuera, que en unos días, el 8 de enero, va a estrenar la película Ullari, ¿verdad? Que trata sobre la masacre que hubo en Juliaca en estas mismas fechas, el 8 de enero del 2023. Primero preguntarte, Javier, o sea, a días del estreno de la película, ¿cómo llegas? ¿Cómo llega tu equipo? ¿Cómo llegas tú a días del estreno de la película? ¿No? Sí, no, ¿Sí normal, vale el ¿no? audio? Sí. Contesto nomás. Sí, No sí, quiero. claro. No, 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 sí, sí, ¿Sí? sí. Igual se corta, ¿no? Ya. Sí. Muy bien. Bueno, con mucha expectativa porque se cumplen 3 años de cuando empezamos a rodar la película, de cuando pasó del 9 de enero en Juliaca y esperando pues que esta película, que es una invitación a la reflexión, a la memoria, a pensar lo que han sido estos 200 años de república en esos territorios quechos y aymaras, cómo nos acercamos a la memoria de esos pueblos a través de la música popular y nos van contando que lo del 9 de enero es algo que ha pasado siempre, ¿no? Entonces, bueno, con la expectativa de que la gente pueda verla en las salas, porque el sentido de esta película es que se vea en el Perú, claro. Claro. Y respecto al rodaje, si nos puedes contar un poco cómo fue, cómo es que nace la idea, a ti cómo te toma en ese momento. Bueno, en realidad se improvisó, como algunas películas documentales. Hay un acontecimiento y vas a empezar a rodar sin saber qué te vas a encontrar. Ni siquiera, o sea, sin saber que vas a hacer una película, en realidad. Era era registrar un documento, un momento. Y luego ya realicé varios viajes y la película fue cogiendo otra forma, fue cambiando. Hizo este viaje de memoria hacia atrás, 100 años atrás, a un acontecimiento muy importante que hubo en la historia del pueblo Aymara, que es la revolución de Huanchalima. Mm. Y bueno, la película, pues como es el cine documental un poco, ¿no? La realidad te va invitando a entender qué película estás haciendo. ¿Y te acuerdas del primer momento que dijiste, voy a viajar a Juliaca para reportar los hechos? ¿Cuál fue el momento de la Bueno, el momento decisión fue, que el dijiste? detonante fue, eh, ¿cómo se llama? Los acontecimientos, la necesidad de registrarlo. Eh, Entramos en un momento importante porque estaba muy cerca lo que había sucedido y pudimos eh, registrar los primeros testimonios en un momento muy inmediato, ¿no? Muy fresco, donde todavía había miedo, había temor a hablar, pero a pesar de eso, pues los familiares y protagonistas de la película fueron muy valientes y, y muy sinceros, ¿no? Y dieron estos testimonios cargados también de dignidad y empezaban a organizarse, a como organizarse para la larga lucha de conseguir justicia. ¿Qué sentiste tú en Juliaca en ese momento, cuando empezaste a rodar la película? Bueno, Hablo de sentimientos más personales, ¿no? Que uno le pueden ocurrir o puede sentir bueno, en ese momento. indignación por lo que había pasado. Había sido un crimen terrible, ¿no? De mucha gente, o sea, un crimen de Estado, ¿no? Y habían adolescentes, niñas, en fin, yo qué sé, eso no se va a olvidar nunca en Juliaca. Y además pienso que los familiares no van a parar hasta conseguir justicia. En la película hay un aspecto de conectar a nivel no solo con las familias, ¿no? Ni con las víctimas, sino también con la misma atmósfera, el mismo universo que hay en Juliaca, ¿no? Las tradiciones, la música andina. Bueno, en realidad la música entra en la película desde la realidad, o sea, no las impone la realidad, porque estaba ahí, en la calle, o sea, en las manifestaciones, en las movilizaciones estaban las bandas de música, las sicuris, eh, en los cementerios se cantaba, es parte
de la forma de narrar sus historias, nuevas historias del pueblo quechua de Aymara en esta Claro. zona, ¿no? Del Perú. Y entonces estaba ahí, solo hubo que ser testigos, no entró de manera natural. Entró de manera natural eso. Y respecto al contacto, porque entiendo que la música está a cargo de Edith Ramos, ¿cómo fue el contacto con Sí, con ella? Edith trabajamos desde el principio, porque ella nos ayudó en la producción de la película, ella estaba vinculada a los músicos que salían en la calle, que cantaban, a las bandas de música que estaban en las manifestaciones. Entonces ella nos ayudó en ese trabajo y hizo la dirección musical ¿no? de la película, elegir los temas, las canciones, qué grabar, qué no grabar. Claro. Y así se trabajó con Edith desde el día uno. ¿Y cómo fue el tema de, por ejemplo, la elección de los personajes, de las familias que iban contando, el contacto con ellos? ¿Desde un momento estuvieron dispuestos para conversar o...? Como te dije, llegamos en un momento que necesitaban hablar. Acaba de suceder, se estaban empezando a organizar y necesitaban contarlo. Y llegamos en ese momento. Fue todo muy sencillo, en realidad. Se dio de manera natural. ¿Y cómo nace? Porque me decías que esto, o sea, la idea primero era, o sea, un poco tratar de mostrar los hechos que pasaban en ese momento, pero después es que sobre el proceso nace la idea de conectarlo con lo que había pasado hace muchos años, ¿no? Con un poco una tradición, una opresión Bueno, que las viene de películas muchísimos años. documentales de este tipo, que no están diseñadas previamente, muy estudiadas previamente, porque están marcadas por un acontecimiento, la realidad impone de pronto una situación, se van armando por el camino, ¿no? Entonces, a partir de un primer rodaje, empiezas a pensar qué película realmente hay detrás, ¿no? Y empiezas como a partir de los primeros testimonios, rodajes, a intentar descubrir cuál es la historia que hay que contar, ¿no? Y intentar profundizar, ir a la esencia de las cosas. Y entonces así un poco fuimos como pensando que la película partía un poco de que esto que había pasado el 9 de enero no era un hecho aislado, sino que era algo que sucedió recurrente en la historia del pueblo quechua y aymara de toda esa zona del Perú. Y entonces empezamos a pensar en esa idea, ¿no? Y bueno, así se dio. Y no solo es narrar lo que pasa estrictamente en Juliaca, ¿no? Sino el viaje a Lima un poco, que también es cuando los familiares de las víctimas viajan a Lima y sufren muchas veces actos de racismo, bueno, ni siquiera las autoridades le dan valor a sus denuncias. ¿Cómo fue este proceso también Sí, de claro, viajar a acompañamos también Lima? a las personas que vinieron, a las delegaciones que vinieron desde Juliaca, que estuvieron en Lima, que estuvieron bastante tiempo en Lima, 2 meses. Luego los relevaron. Vivimos esa historia también y el retorno también, porque luego Mm, retornaban otra vez a Juliaca, ¿no? claro. Sin haber conseguido, ¿no? Lo que se esperaba, ¿no? Pero también, aparte de que hubo evidentemente discriminación y hubo rechazo y también hubo solidaridad y la gente en Lima también salió a la calle Exacto. y, y bueno, sucedieron las dos cosas, ¿no? Pero bueno, esto también ha pasado siempre. 100 años atrás en Huancho, Lima, también vinieron a Lima. También vinieron a Lima, tampoco se les hizo caso y luego sucedió la masacre de Huancho, Lima, que fue terrible. ¿Y cómo sentiste eso? Porque yo, la verdad es que no lo había visto ese lado, pero sientes que Lima, en todo caso, cuando suceden este tipo de hechos, está conectado con la realidad andina. O sea, aquí hubo movilizaciones importantes, fuertes, ¿no? De ¿Y cuándo apoyo. aparece la ¿No? Lima solidaria? Yo creo que aparece en algunos momentos claves de la historia del país. Pero también es verdad que también existe el otro lado, la indiferencia, la incomprensión. Ya
de no saber ni siquiera en qué país estás, ¿no? Y, y en el Perú, eh, este gobierno, el anterior, ya están en el relato que es un relato universal de la extrema derecha, ¿no? Y del desprecio por el otro, de la negación del otro, pero es lo mismo que pasa en Gaza, o que vivimos un momento muy difícil en el mundo, ¿no? Ah, Donde, no sé, el imperialismo, el fascismo avanza a unos pasos increíbles, o sea, bombardean una ciudad como Caracas, se llevan a un jefe de Estado, ahora amenazan a otro jefe de Estado como Petro, que se lo van a llevar también, luego bombardean Gaza entera, la dejan en ruinas y no pasa nada. Y hay una complicidad y un silencio que se da en nuestros países, pues, y también en el mundo, desgraciadamente. a eso quería llegar un poco, ¿no? Que la película se estrena en un contexto donde parece que las ideas de extrema derecha, el conservadurismo, las tendencias políticas más conservadoras, incluso más radicales, están asomándose cada vez más, ¿no? Llega el estreno llega en este contexto del mundo actual, no solo con lo de Gaza, sino ahora lo que pasó en Caracas, ¿no? ¿A qué crees que se debe esto, o sea, a nivel cultural, ¿no? Por así decirlo? ¿Por qué es que la gente está retornando a estas ideas y qué se puede hacer, ¿no? Desde Bueno, la yo creo que hay cultura, muchos desde el motivos, es muy cine. difícil analizar eso de manera tan rápida, pero lo que sí tiene que suceder es que tiene que haber una resistencia contundente contra el avance del fascismo, porque es lo que es, ¿no? Y claro, hay muchos factores que han hecho posible eso, entre ellos los medios de comunicación, las redes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo creo que también hay resistencia y que hay gente que tiene conciencia de lo que está pasando y llevándolo ya al terreno local, concretamente, a lo que pasó en Juliaca y de lo que habla la película, es una demostración de lucha y de dignidad y de búsqueda de justicia inmenso lo que están haciendo los familiares, contra viento y marea, contra la impunidad, ¿no? Y yo creo que eso es un ejemplo a seguir. Y es importante que la cultura también haga, ¿no? Que el cine difunda este tipo de solidaridad, eh, sobre todo en un país donde primero que hacer cine es muy difícil y luego que a veces siempre está como que el espectro del cine comercial, ¿no? Que siempre es el que termina imponiéndose tal vez sobre otras propuestas mucho más valiosas, mucho más pensadas, mucho más solidarias también, ¿no? ¿Qué tanto te costó, qué tanto te cuesta hacer este tipo de cine un poco más de denuncia, un cine más real? Bueno, yo creo que el cine documental siempre ha tenido dificultades para poder hacerse, ¿no? Siempre ha sido un cine a contracorriente, ¿no? Es marginal en la industria del cine, lucha como puede, pero es un cine necesario y fundamental para mirarnos, para reflexionar, para tener memoria. Y bueno, contra viento y marea, pues se acaban haciendo las películas porque son necesarias. Cuando algo es importante, necesario y deseas hacerlo porque consideras que hay que poner ahí la mirada, lo acabas haciendo, ¿no? Como sea. Lo acabas haciendo como sea. Esta película ha sido un esfuerzo de mucha gente, de los que salen en la película, de los protagonistas de la película, pero también de productoras y de gente que ha hecho posible eh, que podamos verla en pantalla, ¿no? Y dentro de esta figura de viento y marea que mencionas, ¿no? ¿Cuál es la mayor dificultad para hacer cine documental en este país? La Bueno, mayor que en encuentres. el, en el Perú hay muy pocas ayudas.
muy poca financiación, muy pocos canales de exhibición. La televisión pública no está para exhibir el cine documental se hace en el Perú. Eh, claro, hay todas las dificultades que conocemos, pero también se hace. También se hace, también a pesar de todo se hace y se hace un cine documental de muy buen nivel. Y igual en América Latina se hace un cine documental de primera, pero no lo vemos. El problema es que no lo vemos. Pero ahí está en los festivales, y ganan premios. Y es una pena que no lo veamos. Una pena, o sea, nos estamos perdiendo cosas muy importantes. ¿Y qué debería de pasar para que la gente... Bueno, es complejo porque el tema de la exhibición y la distribución y de las plataformas y de la televisión pública son muchas cosas que se tienen que alinear para que el cine documental de cada país sea patrimonio de ese país y exista una obligación de poderse ver. Es decir, tiene que haber cuotas de pantalla en las salas de cine, tiene que negociarse contenidos, cantidad de contenidos en las plataformas que se ven en nuestros países, tienen que financiarse más cine documental, en fin, son muchas cosas, ¿no? El Perú es un país que no tiene ni siquiera Filmoteca Nacional. O sea, ni siquiera tenemos un sitio para guardar las películas. Y volviendo al tema de la película, sobre todo cuando es un cine que tiene un carácter más social, de denuncia, ¿no? Parece que a veces, bueno, no sé, el lobby de los medios o las mismas autoridades quieren ponerse una venda en los ojos y poner una venda en los ojos al resto de personas también para no mostrar este tipo No, de claro, censura acontecimientos, hay ¿no? una censura directa, hay una censura de... Hay muchas maneras de censurar también. Poner una película en un horario que no va a ir nadie, decirte que eso no puede estar en esa plataforma porque no tiene audiencia. Hay muchas maneras de evitar los contenidos de que se puedan ver masivamente. Pero cuando las películas se cuelan también, ¿eh? ¿Cómo así? Porque a veces pasa y a veces sucede también que una película documental se convierte en una película masiva de público, ¿no? Y da la vuelta al mundo. Entonces, aunque seamos marginales en la industria, a veces hay películas que consiguen lo imposible. El Entonces, cine documental, ¿sí? excepciones bonitas, ¿no? Ajá. Que a veces ocurren. Volviendo al tema de la película, porque me interesa hablar mucho de esto, que hay un aspecto también de la fotografía que es muy interesante. Yo cuando vi la película hace poco me impactó bastante el tema de la fotografía, ¿no? ¿Podrías hablar un poco más de eso? Sí, claro, la fotografía de Mariano Agudo, con el que trabajo desde la espalda del mundo, incluso antes, siempre con Mariano y con Jordi Abusada, que también fue director de fotografía de varias de muchas de las películas desde el principio, desde que empezamos. Eh, sí, claro, hay un trabajo ahí ¿no? Es que el lenguaje del cine es eso, ¿no? Es el lenguaje de la imagen, ¿no? El cine es emoción, construcción de emoción. Y eso se hace con el lenguaje que tiene muchas cosas. Ese lenguaje tiene la imagen, transmite emoción, la música, la construcción de la estructura, el orden de las cosas. Y claro, la fotografía y la parte visual de la película es algo que se piensa y se va buscando. Y en este caso, en este tipo de películas, se los va dando también la realidad, ¿no? Se los va dando, pero hay que saber verlo y luego hay que ir a buscarlo también, ¿no? Y articular todos estos elementos en un grado de complejidad, de esfuerzo, de compromiso. Sí, claro, eh, pero pones todas las herramientas del lenguaje cinematográfico al servicio de una película que es una película que yo creo de dignidad y de lucha, de esperanza y de denuncia, evidentemente. Hay una escena final que es las familias despidiendo a las víctimas, a los fallecidos en el lago Titicaca. Es una escena,
yo entiendo que es como el cierre de un poco ceremonial, el cierre de un poco de redención, ¿no? De la película. ¿Cómo es que se llega a la toma de decisión de esta escena? Bueno, ¿Fue idea tuya? en realidad los protagonistas nos van contando sus vidas, ¿no? Hacen ceremonias, eh, van también a las iglesias, a los cementerios. Entonces nosotros los seguimos en su, en su actividad en torno a ese duelo, ¿no? A ese duelo, a esa despedida. a- no es fácil eso, han perdido a sus seres queridos, los han matado, los han asesinado y les niegan la justicia. Entonces se juntan y juntos son más fuertes y también tienen momentos de sanación, de reflexión, de cómo luchar, cómo salir, cómo conseguir vencer la impunidad, ¿no? Y de fiesta y alegría a pesar de todo, Y ¿no? claro. Eso también es un aspecto que se toca en la película que a mí también me pareció potente, ¿no? De mostrar todo lo lamentable que había ocurrido, pero también mostrar un poco el tema de la esperanza, ¿no? De, Es una película con mucha fuerza y mucha esperanza y mucha lucha. Yo creo que el pueblo de Puno, de Juliaca, los quechos y aymaras de ahí han dado un ejemplo de unidad, de fuerza y de que no van a parar, ¿no? Es un pueblo que conoce su historia y que sabe que las luchas llevan a victorias, ¿no? ¿Hubo algo a ti que te impactó durante el rodaje? Yo entiendo que con todos los años de experiencia, Javier, es como que uno ya entiende un poco más la realidad o a lo que va, ¿no? Pero especialmente en esta película, ¿hubo algo que te impactó o algo que te hizo reflexionar más allá de lo general, un hecho en particular o algo que te sorprendió? Me sorprendió la fuerza y el nivel de solidaridad y de apoyo mutuo de todo Juliaca, digo solamente de los familiares y tal. O sea, Juliaca estuvo 3 meses y medio en huelga general. Oh. Eso requiere un tejido social, una unidad muy fuerte, ¿no? De la población, una solidaridad muy grande. Y eso me impresionó, sí. Este año, entrando al espectro político, porque es una película política también, ¿no? Este año se vienen las elecciones, que hay precedentes importantes con los anteriores gobiernos, con el gobierno actual incluso, ¿no? Eh, ¿Cómo ves el panorama para la cultura, para las víctimas? ¿Qué es lo que te gustaría o lo que esperarías tú como cineasta que pase, ¿no? Yo es que creo que el Perú está en un momento que requiere una refundación total, ¿no? O sea, esto que ha pasado el 9 de enero es algo que viene pasando 200 años, como cuenta la película. Entonces esto, esto no se arregla así nomás. Esto requiere un nuevo pacto social, una refundación del país. Yo creo que hay una frase que dice uno de los protagonistas de la película, que dice que siempre ha sido así, refiriéndose a lo que pasó, pero no siempre tiene que ser así, ¿no? Y yo creo que depende de los peruanos y las peruanas que no siempre sea así. Genial. Y entiendo que los familiares pudieron ver la película también, o sea, estuvieron ahí, acompañaron, todo. ¿Cómo fue la reacción de ellos? ¿Cómo fue ellos ver sus mismos Es testimonios? una película hecha con ellos, con ellas. O sea, es un proyecto común, por decir, ¿no? Entonces, claro, siempre verte en una pantalla y ver que la película ya está, pero bueno, sí se han sentido que es su película, ¿no? Han venido a Lima a presentarla al Festival de Lima, ¿no? Mm. Lo más importante es que
Pues entonces es una película de este tipo que los protagonistas se reconozcan en la película, ¿no? Digan, sí, esta es mi película. Y es lo que ha sucedido. Sin embargo, parece, o sea, todavía existe la impunidad, no hay justicia para Ah, no, por ellos. supuesto, esto a su vez es una herramienta esta película, ¿no? Para Mm. seguir luchando por la justicia y contra la impunidad y porque paguen los culpables. Pero la película es una herramienta, nada más. Eso se tiene que conseguir entre todos y todas y yo sé y tengo la certeza de que los familiares lo van a conseguir porque no van a detenerse. Uf. O sea, van a conseguir, no van a parar hasta conseguirlo. Ahora, bueno, entiendo que esto va a ser un precedente también para la gente de Juliaca, ¿no? Que después de, como me dijiste, ¿no? Son casi 200 años de represión, 200 años de censura, de vulneración, violación a los derechos humanos, ¿no? Esta película y todo lo que existe alrededor también es un precedente para que se muestre un poco la realidad de las personas allá, ¿no? ¿Qué espera? O sea, ¿tú cómo esperas que cambie esto para las personas que lo vean? O sea, más allá de que la película se pueda ver o alcance una determinada cantidad de gente, ¿no? ¿Qué esperas que le cause a las personas que asistan a ver la película? Yo espero que los invite a la reflexión, ¿no? Eso yo lo que pido de una película siempre, que después de ver una película no seas el mismo, es decir, salgas pensando en algo que no te habías planteado quizás, o sintiendo algo que no habías sentido antes, ¿no? Y evidentemente hay mucha gente que sabe a lo que va, pero también hay gente que a lo mejor va a ver la película con menos información y que desconociendo un poco esa realidad, ¿no? Tan de cerca. Y entonces sí, sí, espero que eso sirva para acercarlos y para abrir un poco la mirada y sentir lo que ha sentido la gente que ha perdido sus seres queridos. Perfecto, perfecto. Muchas gracias, Javier, por la entrevista y